Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. Buenas tardes. bueno, espero que estén bien. Bueno, aquí estamos, estimadísimos, pues hoy vamos a hacer lo siguiente, ¿verdad? Hoy sí ya vamos a iniciar en propiedad. Como les había dicho, les había solicitado pues la lectura de los materiales, por lo menos de la clase número 1, ¿verdad? Y también hoy vamos a explicar lo que es la actividad número 1, que es la primera actividad grupal. Lo vamos a hacer para poder evacuar dudas, ¿verdad? Como les había dicho en un comienzo, el objetivo de esta actividad, de esta videoconferencia, más que todo es para evacuar esas dudas que ustedes tienen en relación a lo que es la temática, las actividades, etcétera, etcétera. Pues bueno, pero hoy vamos a hacerlo al revés. Yo espero que ustedes hayan leído un poco, ¿verdad? Que ustedes hayan dado pues un panorama bastante amplio de lo que es precisamente lo que es la clase. En esta primera clase, solamente de la primera página, yo hice algunas preguntas. Entonces vamos a ver qué nivel de conocimiento ustedes han asimilado en razón de esas preguntas que vamos a hacer. Entonces, lo vamos a hacer al azar. Vamos a ir viendo quiénes son los que están dentro de la sala. Bueno, hasta el momento veo que están por lo menos con su primer nombre y su primer apellido. No miro a nadie que de repente esté solamente con un nombre o que de repente pues sea distinto pues al que está precisamente dentro de lo que es la sesión de videoconferencia. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con alguien del fondo. Vamos a empezar con, a ver, Cindy Paola. ¿Está Cindy Paola? Creo que no me escucha. Cindy. Ok, bueno, vamos a ver. Yuri Vargas. Ajá, Cindy, sí, perdón. Cindy, dígame. Tal vez, de repente, si está un poco lento su internet, puede apagar la cámara y puede habilitar el micrófono. Veo que levantó la mano. No, creo que tiene problemas. Bueno, a ver, Yuri, a ver si está bien. Hola, estoy por acá. A ver, ¿a dónde está? Yuri. No la miro. ¿Aquí estoy? Ah, perdón, sí. Yo la escuchaba, pero está como quien dice de primerita, en la primera pantalla que tengo yo al lado izquierdo. Ok, Yuri, mire, le voy a proyectar una ruleta. Okay. ¿Logra ver? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Ahí hay, como puede ver, hay 6 preguntas. Lo vamos a hacer un poquito entretenido. Voy a girar la ruleta y usted entonces me va a tratar de responder en base a lo que ha leído del contenido. No se preocupe si de repente no puede contestar, ¿verdad? Siempre de repente va a haber algún compañero que puede apoyar, ¿verdad? Como le digo, esto es más que todo, pues, para ver las dudas y preguntas que ustedes pueden tener. Esta parte solo es de la primera clase, ojo, ¿verdad? Solo es de la primera clase. Porque después, más adelante, hay otro contenido que de igual manera es interesante y es importante que lo manejen. Vamos a ver. A ver, Yuri. Sí, aquí estoy. Dice ahí, ¿cuál es el principal aporte de los griegos? El primer video de la clase número 1 que habla del origen de lo que es el origen de la ciencia, ahí aparece precisamente cuál es el principal aporte de los griegos. A ver si de repente lo recuerda.
Ok, según lo que yo leí, ellos se planteaban ciertas preguntas, entonces trataban de darle una explicación a ello y a partir de ahí, se podría decir que comenzaron a plantear como las escalas o los tipos de conocimiento precisamente para responder esas preguntas que al principio eran relacionadas con fenómenos naturales sobre todo y con la existencia del hombre. Ok. A ver, vamos a ver. Estamos bien, pero todavía falta algo más ahí. A ver, Luis Ángel Vanegas. Sí, bueno, ¿Algo que le agregue a lo que dijo Yuri? Sí, según lo que recuerdo era que era para diferenciar entre el conocimiento del hombre y el ideal, o sea que diferenciar entre los dioses y entre el conocimiento científico. Ok. ¿Sí? Ese es el sentido común por un lado, y por otro lado está lo que nosotros conocemos como el conocimiento racional, ¿verdad? Sí. Ellos le decían diferencia entre, bueno, no le voy a decir ahorita porque ahí hay otra pregunta que está relacionada, pero falta algo más. O sea, vamos bien encaminados. Me han hablado los dos un poquito de cómo llegamos a ese principal aporte. Veamos alguien de medio. Veamos Jean-Paul. ¿Está por ahí, Jean-Paul? Sí, profe. Ajá, dígame, además de lo que han hablado sus compañeros en cuanto a lo que es, o cuál fue el principal aporte de los griegos, ¿qué es lo que usted me podría decir? Yo acabo de entrar, profe, fíjese que no sé de qué estamos hablando. Ah, ok. Ahorita, Jean-Paul, lo que estamos haciendo es, recuerden que como las videoconferencias son más que todo para dudas, hoy el que trae las dudas soy yo. Así que como Okay. vamos a estar así de esa manera, porque recuerden que les dije que y ahí la importancia de que ustedes estén presentes en estos momentos sincrónicos, porque vamos a ir viendo un poquito de cada cosa. No lo vamos a poder ver todo. La obligación de cada uno es que le demos una lectura y a partir de ahí poder avanzar en el contenido. A ver, por el orden, Elba, ¿qué me puede decir, Elba? Que fueron los presocráticos los que fueron los primeros en diferenciar el conocimiento del sentido común, que lo llamaron episteme, ciencia, y la doxa, que es el sentido común. Ajá, ok, pero falta algo más. Luis Ángel dijo algo parecido, Elba, pero en el video, en la parte final, ahí está el aporte. Hay algo interesante, quiero que se percaten en algo. Fíjense que aunque no lo crean, la ciencia surge de donde menos nosotros lo esperábamos. Estas personas que precisamente tenían ese nombre, que se llamaban presocráticos, yo me imagino, Elba, que usted se imagina por qué les decían presocráticos, ¿verdad? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Por qué será que les llamaban presocráticos a estos filósofos? Buenas tardes. A ver, Liz. Después, Abogado. Leonel. Buenas tardes, abogado. Disculpe Ajá. que no puedo activar mi cámara porque se me detiene un poquito el video. Ajá. Pero según lo que yo leí, porque fueron los primeros en diferenciar la episteme, que es una ciencia, y la doxa, que es el sentido común o la creencia de los mitos que se llamaban antes, y ellos comenzaron con el pensamiento científico, basado pues en los argumentos de la razón. Por eso el razonamiento, ¿verdad? Por eso se les decía que se llamaban presocráticos. Está muy bien, pero ojo, el término. Y recuerden que todavía no me han contestado la primera pregunta. ¿Cuál es el principal aporte de los griegos? Aquí tenemos dos preguntas pendientes. Una, ¿por qué se les llama presocráticos? Y otra, ¿cuál es el principal aporte? A ver, Rodrigo. Bueno, a la pregunta de por qué son presocráticos, yo asumo que porque son antes del tiempo de Sócrates, el filósofo, ¿verdad? Y bueno, a la otra pregunta, además de lo que han agregado mis compañeros de la episteme y la doxa, yo creo que usted se puede referir también a algo que mencioné en otro video, que era sobre
de que ellos miraban también el conocimiento como algo estético y bello, además de, ya después eso se fue perdiendo en la Edad Media y en la Edad Moderna, pero eso tal vez, y bueno, ¿verdad? Lo de la razón de que empezaron a usar el pensamiento científico en vez del mítico, el mágico religioso, que es el que se usaba en ese tiempo, que así explicaban todos los fenómenos naturales. Ok. En esa última parte, Rodrigo, y excelente, lo felicito. Se les llama presocráticos porque precisamente como es el origen etimológico de la palabra, es que fueron antes de Sócrates. Entonces, recuerden quién fue Sócrates, ¿verdad? Así como Platón y otros grandes filósofos de toda esa época en donde estuvo en apogeo precisamente esa cultura que se conoce como la cultura griega. Pero, ojo, los fenómenos naturales, ¿qué sentido tienen? ¿Qué fue lo que ellos observaron? Porque eran personas que se dedicaban a aplicar una técnica dentro de lo que más adelante fue el método científico, porque recuerden, toda ciencia, para adquirir su conocimiento como disciplina, necesita un método. Entonces, para llegar a entender esos fenómenos naturales, ahí es donde está el principal aporte de los griegos. Si no se los muestro en el video, si de repente, porque ya más o menos van dando, pero falta, como quien dice, como dicen los chavos, un pixín, dice, ¿verdad? De llegar un poquito a lo que es la parte principal de la pregunta. A ver, ¿alguien que se atreva o se los muestro? A ver, Yuri. Ok, creo que fue bueno, según como las pautas que nos va dando, porque la verdad es que no recuerdo mucho el video, creo que no le puse mucha atención a la última parte, creo que fue lo del método científico, tratando de explicarlo, por ejemplo, explicar los cambios que ocurrían en la naturaleza, y fue ahí cuando surgió también la parte de la matemática, por ejemplo, con Pitágoras y con estos filósofos que trataron de explicar los fenómenos y los cambios de la naturaleza mediante símbolos y números. Ahí menciona la palabra clave, que son los fenómenos naturales. Y, a ver, Luis Ángel, dígame. No sé, ¿verdad? ¿Será lo que es lo de causa y efecto? Exactamente. Eso es, Luis Ángel. Miren, estas personas eran tan observadoras que cómo pasaron, todos ustedes explicaron la parte más difícil, me explicaron qué era la doxa y qué era la epísteme, ¿verdad? Me explicaron cuál es la diferencia principal. El problema es que todos nosotros en aquella época, históricamente, todos esos antepasados creían más que cada uno de los fenómenos los movía precisamente un ser superior. Vaya, no sé si ustedes logran ver la imagen que hay en el video, que está precisamente, creo que si no más recuerdo, es el dios de los mares para la filosofía, perdón, para la cultura griega. No me recuerdo Poseidón. ahorita el nombre, creo que es Poseidón, si no más recuerdo. Pero por el otro lado, aparece a una persona observadora viendo lo que son las estrellas. Y ahí ellos encuentran esa respuesta. Bueno, que todos los fenómenos naturales tienen una explicación. Y esa explicación es la causa y el efecto, ¿verdad? De esa manera llegamos a encontrar la respuesta a buena parte de esos fenómenos naturales. Entonces, para examen, estimadísimos, el principal aporte de los griegos fue este, ¿verdad? Este fue el principal aporte de los griegos. Sí, sí, no hay problema, sí. Ok. Vamos a ver con otra pregunta. Vamos a preguntarle. Voy a compartir pantalla ahorita. A ver, Denia. Denia, ¿está ahí, Denia? Sí, aquí estoy. Ok, Denia. Voy a girar acá. Vamos a ver. Bueno, esa ya la dijimos. No hay problema. Vamos a volver a darle vuelta. Esto ya lo platicamos.
pero sería bueno que usted me lo dijera con sus propias palabras. ¿Cuál es la diferencia entre la doxa y la epísteme? De acuerdo a ese video. Seguimos con ese video. La doxa creo que es la ciencia que se encarga. ¿Ah? La episteme trata de la ciencia, que es la que se encarga de estudiar los fenómenos. Y Ajá. la otra es la doxa, que es la del sentido común. Creo que se refiere más a la lógica. Exacto, ¿verdad? Tal como habíamos dicho anteriormente, cuando hablamos de una de las cosas es cómo los seres humanos o nuestros antepasados le damos sentido a los fenómenos naturales. Vaya, por ejemplo, un eclipse solar para buena parte de nuestros antepasados era algo malo, ¿verdad? Y todavía aún hoy en algunos lugares se considera precisamente como algo que va en contra de la buena realidad de las cosas. Eso es sentido común, porque el sentido común me dice que si no tengo respuesta a eso, yo le trato de dar una respuesta en base a ese tipo de concepción. Pero y ahí ellos se encuentran la epísteme, que como bien dijo usted, Enia, es el sentido de la ciencia, que todos los fenómenos de alguna manera tienen una explicación basados en la razón, en el razonamiento, ¿verdad? En la causa y el efecto. Excelente. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Hay 6 preguntas. Vamos a ver si de repente la abarcamos todo. A ver, ahorita le voy a pedir a Daniel. A ver, Daniel. Aquí estoy. A ver. Ok. Deme las características del conocimiento, Daniel. A ver si se recuerda. ¿Qué características? Hay 3 características que ahí se mencionan, que tiene el conocimiento. ¿Cómo es el conocimiento? Está la relatividad, la objetividad. La objetividad, sí. Estamos bien. ¿Qué más? La sistematicidad, creo que es o algo así. No recuerdo bien. Sí, sistematicidad. Sistematicidad. Y la racionalidad, creo también. Exacto. La objetividad, yo creo que el término, como ustedes lo pueden ver, habla más que todo de que todo conocimiento está basado en la realidad de los objetos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando algo es objetivo, porque lo podemos percibir en nuestra realidad, ¿verdad? A través de las diferentes cualidades que tiene el objeto. Por ejemplo, no es lo mismo que le cuente a alguien a que usted lo esté observando a través de los sentidos. Por eso la importancia de cómo se adquiere el conocimiento. A ver, Jamie, iba a decir algo, Jamie, digan. ¿Tiene apagado el micrófono, Jamie? No. A ver. Buenas tardes, abogado y compañero. Es que yo estoy en turno ahorita, entonces le estaba mandando un mensaje. Si me preguntaba por algo, es que estoy con un paciente. Ok. Está bien, no hay problema. Listo. Ok, gracias. Bueno, entonces les decía que cuando hablamos que algo es objetivo, es porque dentro de esa objetividad nosotros percibimos la realidad de los objetos, ¿verdad? No es lo mismo que me cuenten algo a que yo lo esté observando. Por ejemplo, ¿se han fijado que nosotros cuando alguien nos cuenta una historia, lo primero que se nos viene a nuestra cabeza es una imagen de la historia? ¿Se ha fijado? Pero ojo, esa imagen que nosotros percibimos es una imagen no objetiva de las cosas, es una imagen subjetiva. ¿Por qué? Porque no la podemos percibir a través de nuestros sentidos. Recuerden que el conocimiento de entrada se adquiere a través de los sentidos.
En el primer párrafo ahí les mencionamos que el mejor ejemplo que tenemos es cuando un bebé empieza a percibir precisamente las cosas. ¿Qué es lo que hace un bebé? Empieza a aprender, empieza a adquirir conocimiento. Por ejemplo, un bebé va a ser osado, se va a tirar por donde quiera y todo eso, y hasta que empiece a sentir qué cosas le manifiestan algún tipo de dolor, se va a dar cuenta que por ahí él no tiene que ir. Entonces es un conocimiento. Ese conocimiento se adquiere a través de la experiencia, a través de lo que nosotros llamamos subjetividad. Pero, ¿cuál es la diferencia con el conocimiento? Bueno, que la objetividad se percibe basándonos precisamente en la realidad, sabiendo que podemos verificar ese conocimiento, ¿verdad? Que esas proposiciones puedan ser comprobadas, que puedan ser demostradas, ¿verdad? Si se dan por aceptadas, ¿verdad? Porque si no, a contrario sensu, estaríamos hablando de lo que les comentaba, cuando algo es subjetivo, que nace de un prejuicio, nace de la costumbre, nace de las opiniones, nace de las impresiones. Yo creo que el abogado estaba triste, dice, o yo creo que estaba enojado, pero es una impresión. Realmente, ¿cómo podemos percibir algo? Es allí cuando se convierte en algo objetivo. Esa es una de las características del conocimiento. Bueno, listo. Como Daniel solo le pregunté que las enumerara, así que no le pregunté que las explicara, pero por lo menos profundizamos en una de ellas. Vamos a ver otra pregunta. Le voy a preguntar a ver a Carlos Cáceres. Carlos, ¿está por ahí, Carlos? ¿Sí? Listo, pues. Ok, Carlos, voy a compartirle pantalla. Ya las preguntas que van quedando ya son pocas. A ver. Características del conocimiento. Bueno, eso ya lo hablamos ahorita. Recuerden que está la sistematicidad también, está la racionalidad. Está también que no quieren salir las otras. ¿Ya? Esta sí. Ay, no. A ver. Esta sí. Todavía no la hemos tocado. Bueno, Carlos, en el material, en esa primera clase, me empieza a hablar, después que hablamos de los niveles del conocimiento, planteamos ciertas cosas que son consecuencia precisamente de cada uno de esos niveles. Una es el conocimiento ordinario, que era como les comentaba ahorita, basado en la subjetividad, basado en la experiencia. Y por otro lado está el conocimiento científico. Ahí en el material yo les profundizo un poco en cuanto a ciertas diferencias. A ver si usted se recuerda de algunas de ellas. Ahorita las mencionamos, recién hace poco. Mencionamos algunas diferencias, lo único que sí lo dijimos de corrido. A ver, si usted logra captar o logró captar algo de la lectura. Sí, bueno, el conocimiento ordinario lo obtenemos, por así decirlo, de lo que son las experiencias, a comparación del conocimiento científico, que ahí lo que necesitamos son procedimientos. Bueno, usted lo dijo, otra sería el conocimiento ordinario, es subjetivo, y el conocimiento científico es objetivo. Ahí hay dos de las diferencias primordiales. Algunas otras diferencias que de repente no necesariamente Carlos me pueda contestar, digamos Fanny. Yo, abogado. Ajá, dígame. El ordinario, pues, no es verificable, mientras que el científico sí es verificable. También el ordinario es simple adquirido y aceptado, mientras que el científico se necesitan conceptos que expliquen los conocimientos obtenidos.
Así, ¿verdad? Si se fijan, esta situación de poder diferenciar este conocimiento depende de cómo nosotros adquirimos el conocimiento. Creo que ustedes pudieron percibir que dentro de lo que es esta primera clase, se explica precisamente cómo se llega a adquirirlo, ¿verdad? Nosotros aquí, en este lugar que se llama Tierra, hasta el momento somos el único ser que tiene esa capacidad que nosotros llamamos capacidad de razonamiento. Nosotros adquirimos el conocimiento a través de nuestros sentidos y existen ciertos momentos de los cuales adquirimos ese conocimiento. Ahí, dentro de esas diferencias, nosotros pudimos ver algunos de esos momentos, ¿verdad? Pasamos de un conocimiento objetivo, perdón, de un conocimiento subjetivo a uno más objetivo. Y más allá se llega a un conocimiento que nosotros llamamos dialéctico, que es cuando nosotros aplicamos precisamente el razonamiento. Es cuando empezamos a hacer comparaciones. Por ejemplo, en el primer momento del conocer, que es otra de las preguntas que ahí se tiene, habla de la subjetividad. Abogado, me gustaría que me corrija ahí si me equivoco. Dígame, Carlos. Sería en este caso, como nos decía usted, que alguien nos cuente una historia y nosotros nos vamos a imaginar esa historia. Y en el caso científico, él tendría que mostrar pruebas. Vaya, por ejemplo, sería que yo voy en mi motocicleta y tuve un accidente, yo se lo puedo contar a un amigo, pero en cambio, yo voy en mi motocicleta y tengo un accidente, al policía de tránsito no simplemente hay que contárselo, sino que hay que demostrarle pruebas. Sí, así es. Exactamente lo que usted mencionó es como muchas veces, bueno, y hasta eso se aplica hasta nuestra disciplina del conocimiento, el derecho. Vaya, por ejemplo, hay varias disciplinas como dentro del derecho pudiéramos hablar un poco y profundizar, como la criminología, como la criminalística, el derecho penal. Vaya, el compañero Carlos menciona algo que de repente pudo haberse dado como un siniestro. Nosotros como abogados nos toca defender causas. Imagínense que en un escrito se está defendiendo un cliente y usted dentro del escrito hace lo que nosotros llamamos una relación de hechos. Pero Carlos mencionó algo importante, la prueba. Los hechos están ordenados de manera cronológica, pero para que nosotros podamos transmitir ese conocimiento al juez para que él pueda sentenciar, tenemos que presentar pruebas. ¿Ok? Él solamente se lo imagina. Y ojo, lo hace en base a su experiencia, que ya es una persona bien bregada dentro de lo que es este asunto, porque una persona que es juez es una persona preparada, una persona que dentro de lo que es el derecho y específicamente el área y la competencia, la jurisdicción, etcétera, etcétera, él tiene mucho conocimiento, entonces en base a su experiencia, él va a poder analizar las pruebas. Los hechos están planteados, pero ojo, de entrada, él nada más los conoce de manera subjetiva. Ya después obtenemos esa objetividad. ¿Por qué? Porque ya él empieza a ver la realidad de las cosas a partir de las pruebas. Y la sentencia, recuerden que al final tiene que estar soportada en base a un criterio. Y ese criterio tiene que estar sustentado en base a los hechos, en base a las pruebas, pero más primordialmente en base a la ley. Porque recuerde que esa es la única manera que él puede dictar una sentencia, ¿verdad? Entonces, es un ejemplo bien práctico de cómo nosotros hacemos uso de esos tres momentos y cómo pasamos de esos dos niveles del conocimiento. Y diferenciamos lo que es un conocimiento ordinario, que es una simple experiencia, un conocimiento subjetivo, a pasar ya a un conocimiento científico. En este caso, el derecho ya es un conocimiento que nosotros llamamos más terminado. O sea, ya hay principios, ya hay cosas que nosotros pudiéramos digerir de una manera distinta. ¿Quién entiende el derecho? ¿Quién entiende la norma? ¿Cómo usted la puede interpretar? Si no es a partir de un estudio previo
precisamente de esa ciencia del conocimiento. Bueno, excelente. Vamos muy bien. Bueno, nos vamos a quedar en esa parte en cuanto a lo que es el conocimiento, y sí les voy a mostrar algo que es importante que ustedes empiecen ya a trabajar. Algunos ya lo hicieron precisamente dentro de las primeras 2 actividades. Recuerden que las primeras 2 actividades son actividades que se encuentran establecidas con un tiempo, ¿verdad? Entonces les voy a compartir pantalla para que ustedes las miren. Esta es la primera clase. Forzosamente, para que nosotros podamos hacer esta actividad, tanto el foro como también el trabajo de grupo, es necesario leer la lección, que es lo que de cierta manera ahorita hemos profundizado, pero hay que ir más allá. Vamos a ver la primera tarea grupal. Esta primera tarea grupal es una discusión de un caso en particular. Yo les decía, hay algunos estudiosos que dicen que la ciencia no, perdón, que el derecho no es una ciencia. Entonces, claro, yo tengo muy bien entendido que sí es una ciencia, que es una disciplina del conocimiento, pero ustedes me lo van a fundamentar. De ahí que ustedes van a responder esta pregunta. ¿Por qué el derecho es una ciencia? Y para poder responderlo, estimadísimos, ustedes van a tener que tomar como base lo que está aquí en este párrafo. De acuerdo a lo que es este video de Educatina 2012, que es creo que el segundo o tercer video, no me recuerdo muy bien, de la clase número 1. Ahí ustedes van a ver que toda ciencia se diferencia por 3 elementos. Por su objeto, por su método y por su fin. Ahora, ahí yo les explico cuál es el objeto del derecho, cuál es el método del derecho y cuál es el fin del derecho. Toda ciencia tiene que tener esos 3 elementos. La ciencia natural dice cuál es su objeto, que es explicar los fenómenos naturales, cuál es el método científico a partir de su principal paso, que es la observación, y cuál es el fin. Pues, precisamente, llegar a poder darle explicación a cada uno de esos hechos o fenómenos naturales, ¿verdad? De ahí precisamente la razón de lo que hablábamos ahorita, que es la explicación de la causa y el efecto de cada uno de ellos. Bueno, en el derecho, el objeto es regular los comportamientos sociales en una sociedad en un momento histórico determinado. Es el objeto del derecho. El método es la interpretación jurídica. Y el fin son las fuentes subsidiarias del derecho. ¿Cuáles son las fuentes subsidiarias? Una es la ley, que es la fuente principal. Perdón, ¿cuáles son las fuentes formales del derecho? Perdón. El fin son las fuentes formales del derecho. ¿Ok? ¿Y cuáles son las fuentes formales del derecho? La fuente principal, que es la ley o nuestro derecho escrito, y la fuente subsidiaria, que son precisamente, vaya, entre ellas puedo mencionar el negocio jurídico, la analogía, la costumbre, los principios generales del derecho, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vamos a hacer, estimadísimos? Bueno, para responder esta pregunta, vamos a descargar este material. Este enlace directo que aparece aquí, precisamente les va a llevar a este documento. Este documento es un documento que es parte de la evaluación o es parte del cuestionario final de esta unidad número 1. Así que tenemos que estudiarlo. En este documento aparece precisamente explicadito cuál es el objeto, cuál es el método y cuál es el fin. Porque ustedes, para que me puedan responder la pregunta del por qué el derecho es una ciencia, me tienen que desmenuzar el objeto. Vaya, ¿cómo se llega a fundar una norma, por ejemplo? ¿Cómo sabemos nosotros que el jurista establece? Para ello hay que explicar el derecho como ciencia, que está aquí. Y ojo, ¿por qué decimos que el método es la interpretación jurídica? Si sabemos que de repente también podemos usar otras
otros métodos sobre la ciencia del derecho. Por ejemplo, se puede usar el inductivo, el deductivo, el hipotético deductivo, pero no es el método por excelencia del derecho. ¿Saben por qué? Porque para eso, para solucionar los problemas que se dan precisamente en lo que es el derecho, esos problemas se llaman problemas jurídicos. Y solo lo podemos hacer a través de la interpretación de ¿qué? De la norma, de la ley. ¿Ok? Entonces, aquí se explica el método, que es la interpretación. Fíjense que por cuestiones de la vida, ya se los estoy dando subrayado el material. Ese material ya días lo tuve que haber bajado para que lo leyeran todo. Pero ahí está subrayadito. Ahí está como quien dice desmenuzadito para que ustedes lo dijeran mucho mejor. Aquí aparecen, por ejemplo, la doble dimensión de la interpretación. ¿Cómo se interpreta? Claro, me tienen que explicar el método. Y por último, tienen que explicarme el fin del derecho. Y dentro del fin aparece cuál es la fuente principal, que es la ley, y las fuentes subsidiarias que aquí aparecen mencionadas también. Y dentro de ese fin también es necesario diferenciar el derecho como praxis, en la práctica del derecho. Que ustedes en eso se van a centrar específicamente. Cuando ya ustedes empiecen a ejercer el derecho, ustedes van a identificar estos dos problemas y ustedes tienen que aprender a resolver esos problemas gracias a esta situación que se presenta. Entonces, estimadísimos, lo que van a hacer es descargar este material y con ello van a empezar a responder esta pregunta. Pero ojo, aquí me dice bien, miren esta parte de aquí, miren el 5. Por otro lado, deben incorporar por lo menos 3 referencias bibliográficas. ¿Qué significa, estimadísimos? De que ustedes al momento de responder esta pregunta, el material base es este y lo van a tener que incorporar dentro de la bibliografía. Es obligatorio. Recuerden que la bibliografía tiene que ir de acuerdo a las normas APA. Aquí le dispongo el enlace para que ustedes empiecen a leer el manual de cómo se hace las referencias bibliográficas. Porque en este sentido es que ustedes van a utilizar las normas APA. En otras palabras, como mínimo tienen que estar 4 referencias, porque esta es la primera y estas son 3 más, ¿verdad? Que tienen que hablar dentro de la respuesta de esta pregunta. ¿Y en base a qué lo van a hacer? En base al objeto y fin de las fuentes formales, perdón, al objeto, método y fin del derecho. Así es como van a confeccionar este trabajo, que tiene estas partes. Tiene una portada, aquí le dice qué es lo que contiene, una introducción que usted precisamente con sus propias palabras en grupo van a introducir al mismo trabajo, el contenido, que es la respuesta de esta pregunta, sus conclusiones, que recuerden que son cosas, son elementos que ustedes al final van a tener como consecuencia del estudio del contenido. Con sus propias palabras van a generar sus propias conclusiones. Y al final la bibliografía, que recuerden que siempre se establece en orden alfabético. ¿Ok? Entonces, esta es la primera actividad. Aquí le dice claramente que debe de ser un trabajo en grupo. Tienen que ponerse de acuerdo. Y recuerden que este trabajo tiene como fecha de entrega el 10 de junio. O sea que tienen tiempo suficiente para poderlo trabajar y poderlo terminar. ¿Cómo lo van a presentar? Lo van a redactar en un documento de Microsoft Word y el coordinador, aquí tengo un ejemplo de cómo lo va a entregar. Ojo, no vaya a poner mi apellido y mi nombre. No, es el apellido y nombre del coordinador o del relator. Cualquiera de los dos lo puede entregar. Y lo va a subir a la plataforma. Cuando lo suba a la plataforma, como ustedes ya me empezaron a mandar sus correos electrónicos, donde están conformados los grupos, yo este fin de semana les voy a compartir una pantallita, una imagen donde ahí van a aparecer quienes ya tienen su grupo asignado y ahí les va a decir a qué grupo pertenece. Y los que no aparezcan,
ahí también va a haber como una alerta para que así se preocupen en conformar los grupos. Entonces, de esta manera van ustedes a entregar este primer trabajo, que recuerden que es un trabajo grupal. Miren, falta todavía suficiente tiempo. De ahí, las otras actividades que aparecen en la clase 2, en la clase 3, esas ya tienen otras fechas, ¿verdad? Entonces, hay que ponerle ojo precisamente a esas actividades. Lo otro que les iba a mencionar, estimadísimos, es que no se les vaya a olvidar este foro. El foro, de igual manera, tiene como fecha de entrega el 10 de junio. Y aquí le dice cuáles son las instrucciones de cómo debe redactarlo, cómo debe de hacer sus participaciones. Mínimo deben de ser 3 por participante. Y esto está fácil, estimadísimo, porque lo único que tienen que hacer es comentar el contenido que está en la clase número 1. ¿Ok? Dígame, Yuri. Ok, para que quede claro, recapitulando lo último que acaba de decir usted, este trabajo grupal, entonces, bueno, lógicamente lo vamos a resolver todos los integrantes del grupo, pero al momento de subirlo al campus, solo lo va a hacer entonces el coordinador o relator. Así es. Sí. Y la gran ventaja que va a tener Yuri es que como los grupos ya están confeccionados en el campus por su servidor, cuando lo suba el coordinador o lo suba el relator, ese trabajo lo van a poder visualizar todos, porque el campus ya tiene ese aplicativo para que de esa manera sea un solo trabajo por grupo, ¿verdad? Para que de esa forma no es que un integrante me va a entregar un trabajo, otro integrante otro, no. Este trabajo primero está configurado para entregarse en grupo, ¿verdad? Muchas gracias por la aclaración. Listo. A ver, Rodrigo. Abogado, una pregunta. En este foro debemos abordar todos los temas de la unidad, ¿verdad? No, de la clase 1, ojo. No, pues sí, de la clase 1. Así es, sí, porque recuerde que en la clase 3 está el otro foro que debe de abordarse, lo de la clase 2 y la clase 3, ¿verdad? Estos foros son prácticos porque son más que todo fundamentar en base al contenido que usted ha leído, que usted ha analizado y que usted ha estudiado en cada una de las clases. En este primer foro solo es la clase 1 porque es el más amplio. Pero en el foro de la clase 3, ahí le va a aparecer tanto el de la clase 2 como el de la clase 3. Que de igual manera ustedes ya pueden ir profundizando, pero ojo, vamos poco a poco, porque recuerden que la comida cuando se come muy rápido, la podemos vomitar. Entonces, lo mejor es ir clase por clase para que de esa forma podamos completar todas las actividades. Abogado, y una pregunta, ya dentro del foro, cuando nombremos, o sea, demos, porque esto es basado en el material de la clase, pero nosotros lo nombramos con norma JAPA o solo nos referimos a él como el material. No, solo hay que referirse por el material, no se preocupe, ¿verdad? Y también me parece que usted mencionó en la clase pasada de que, es que yo vi el video de las normas JAPA, de que usted agregó, ¿verdad? Entonces, y miro que ahí se extienden en cómo es cada cosa. Pero usted me parece que también mencionó como el gestor bibliográfico que hay incorporado en Word de las normas APA de sexta edición. Ajá, sí. Entonces, si uno usa ese para las citas y la bibliografía, bueno, las referencias, no hay problema, ¿verdad? No, no hay problema, no se preocupe, ¿verdad? Ya eso es un plus y es un agregado, ¿verdad? Ok, bueno, eso era todo, gracias. Excelente, gracias. Recuerden que son mínimo 3 participaciones. Hasta el momento nadie me ha participado, o sea, en otras palabras, todavía no han roto el hielo en este foro. Recuerden que tanto puede hacer su propio comentario como también puede contestarle el comentario a otro compañero o compañera, ¿verdad? Ojo, cuando sea propio, puede ser de cualquier tema de la clase 1. Cuando le conteste al compañero, no solamente se quede como que yo estoy de acuerdo. No, tiene que explicar por qué está de acuerdo o por qué está en desacuerdo. Y ojo, si se fijan, como es un foro repaso,
rara vez se va a plantear algún tema que de repente haya desacuerdos o acuerdos. Generalmente son acuerdos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un conocimiento en base a un contenido precisamente de la clase, ¿verdad? Pero sí puede ir profundizando. Por ejemplo, si tal vez Luis habla sobre lo que es el conocimiento, entonces vino Denia y agrega un poquito más sobre lo que son los momentos del conocimiento. De ahí Fanny habla un poquito de los niveles, ¿me entiende? Es de alguna manera ir profundizando sobre los temas que ahí se están tocando. Lick, en la parte donde decía en base a su experiencia, también la podemos hacer en base a dar ejemplos que tengan que ver con el tema, pero no de nuestra propia experiencia, sino, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, el conocimiento, cuando es el conocimiento ordinario, el racional. Entonces, Sí. que muchas veces nos dicen sobre conocimiento racional y nosotros lo podemos poner ya con, hacer el contraste. Sí, se puede, no hay ningún problema. ¿Verdad? Está muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas. A ver, Amaya. Abogado, buenas tardes. Fíjese que no sé si pasó lista, es que fíjese que no me servía el internet porque aquí está lloviendo y no me sacaba de la clase el Zoom. Ok, ahorita me van a hacer lo siguiente. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, ¿no? No, estamos bien, Rodrigo. ¿Me iba a decir algo, Rodrigo? Sí, una pregunta. Es que con eso último que mencionó el foro, solo me gustaría saber, entonces, cada quien podría hablar, por decir así, el tema que más le gustó. Y, o sea, no abarcar todos los temas cada persona, sino solo un tema y después responder a los compañeros. Recuerde que es el contenido de toda la clase. Y como es un contenido bien amplio, usted puede profundizar en cualquiera de sus partes. No hay ningún problema. Ah, okay. Ojo, pero no es recomendable, Rodrigo, ojo, recomendable y demás compañeros, es una recomendación mía, no se quede solo con 3 comentarios. Si puede participar más, hágalo, ¿ok? Eso es lo idóneo. El máximo no tiene límite. Dígame, Rodrigo. El comentario propio, el que uno hace, ¿verdad? Ese no tiene que abarcar todos los temas, sino uno en específico. Puede ser uno en específico. Exactamente. Ah, ok. ¿Verdad? Bueno, eso, gracias. Ok. Bueno, Amaya me decía algo interesante. Miren, vamos a hacer una prueba para tratar de pasar lista. Ahorita ya nos quedan 2 minutos. Creo que hemos profundizado bastante bien lo que son, bueno, esta primera videoconferencia en cuanto ya a la materia. Vimos lo que son los temas de la clase 1, por lo menos en cuanto a sus actividades, no así en cuanto a contenido, porque recuerden que es imposible. Si no se puede ver presencial, digamos que ya a nivel así virtual es mucho más difícil. Entonces, ustedes tienen que ir profundizando y la próxima semana, si Dios lo permite, en la siguiente videoconferencia, pues ahí evacuar las dudas que generen el mismo material. Vamos a hacer algo ahorita ya para cerrar, porque ya solo falta 1 minuto. En el chat me van a poner presente y me lo van a enviar, ¿verdad? Envíenmelo ahorita. Hasta ahorita hay 21 participantes con su servidor. Eso significa que tienen que enviarme 20 presentes ahorita, ¿verdad? Que no se quede ninguno, ¿verdad? Sin disponer ahí presente. A ver. ¿Faltó alguien más? Creo que no, ¿verdad? Falto yo, ahorita. Ok. Listo. Bueno, estimadísimos, bueno, espero que nos haya servido bastante, ¿verdad? La clase de hoy. Yo siempre la voy a subir a lo que es el canal de YouTube que tengo, ¿verdad? Precisamente para la clase. Entonces, yo se los comparto hoy por la tarde-noche, ¿verdad? Así que pendientes el lunes para las conexiones de la próxima semana. Creo que el lunes vamos a disponer 1 hora de manera presencial, así que posiblemente nos vamos a ver los que puedan, ¿verdad? No es obligatorio. Y
de la manera virtual, sí vamos a seguir la conexión. Ahí sí tratemos de estar la mayoría, ¿verdad? Jamie, ¿me iba a decir algo? Sí, disculpe, abogado, para escribir presente, ¿es en el chat del WhatsApp o dónde? Ahí, ¿verdad? Aquí, en el chat de aquí del Zoom. Sí, ya lo escribí. Ah, bueno, excelente. Ok. Sí, es que al final leo el informe que me guarda precisamente el Zoom y ahí me quedan registrados con su nombre quiénes fueron los que asistieron, ¿verdad? Ok, buenas tardes. Bueno, listo. Cuídense, ¿verdad? Y feliz tarde. Hasta luego. Abogado, disculpe. Dígame, Yuri. No, solo quería comentarles a los compañeros que ya comenté en el foro, entonces si tienen un tiempito, hagámoslo para que ya completemos la tarea y avancemos con la grupal. Ok. Listo. Gracias, Yuri. Bueno, cuídense, estimados. Feliz tarde. Hasta pronto. Feliz tarde, abogado. Gracias. Feliz Bye. tarde.